Bienvenidos a Neuroeducados. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, específicamente por lo que podríamos denominar que se considera actualmente como la crisis a la hora de relacionarnos, la crisis de las parejas y también la crisis de la masculinidad. Entonces, en lo concerniente a estos temas en específico, queremos poder abundar cómo la neurociencia juega un papel fundamental en la salud mental de las relaciones de parejas. Y para eso, hoy tenemos de invitada a la doctora Joaris Aybar. Ella es psicóloga especializada en parejas y en psicología deportiva. También es consultora, autora, conferenciante internacional y autora del libro Engancharse es fácil, mantenerse es lo complicado. Además de esto, es la voz del podcast Mente Urbana y es directora del programa Psicología Deportiva, la finca 100 por 35, Mentalidad Deportiva. Bienvenida, doctora Joari. Gracias, feliz de estar aquí compartiendo un rato y hablando de un tema tan importante, diría necesario. Hay que hablar sobre relaciones. ¿Cómo llega a especializarse en relaciones de pareja? Pues mira, cuando yo estuve en escuela, bueno, yo creo que antes de entrar al programa de psicología a lo que es el bachillerato, mi bachillerato también es en psicología, yo creo que ya yo tenía claro que me encantaba el tema de las relaciones de pareja. Así que yo creo que desde que yo empecé con esto del bachillerato, luego entro a escuela graduada a lo que es la maestría, paso la reválida, etcétera, ya yo tenía claro como que ese era un tema que me fascinaba. Así que empiezo a buscar certificaciones, hice varias certificaciones en terapia de pareja, hice una en Puerto Rico, más de un modelo sistémico, hice la de Gottman y luego hice alguna otra y luego hago la que yo digo que una de las que me cambia como que el mindset completo sobre relaciones de pareja, aunque todos han aportado muchísimo, pero tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica y certificarme en el modelo de terapia focalizada de las emociones para pareja de Sue Johnson. Y eso fue para mí, wow, otra cosa. En el proceso también yo creo que escribir el libro, poder agrupar todo lo que iba aprendiendo, todo lo que iba observando, todo lo que recogía de mi relación con las parejas que podía atender en terapia o en talleres, también como que me fue dando esa mirada sobre las relaciones y porque en definitiva creo que hablar sobre relaciones es hablar sobre vivir, sobre comunicar, o sea, relacionarnos es todo. Estamos constantemente en una relación con un otro de alguna forma. Y mencionó que cuando estudiaba le llamó mucho la atención el tema de las parejas, ¿no? ¿Hubo algo en específico que la motivó a escoger ese tema? O sea, ¿de dónde surge como esa fascinación específicamente por esa especialización? Tú sabes que yo creo que empezó en la revista Tú, ¿recuerdas la revista Tú? Recordamos la revista Tú y algunas personas que nos estén viendo y nos estén escuchando saben lo que es la revista Tú. Empezó ahí, o sea, yo Por me favor, doctora, explíquenos qué era la encantaba. revista Tú. Esa revista, lo que yo recuerdo es de esa revista en los Trágame Tierra. Y en los Trágame Tierra yo decía, como que, yo no sé, 14 15 años, yo decía, es que esto, alguien tiene que ayudar a esta pareja o alguien tiene que ayudar a esta muchacha que está contando esta historia de lo que le pasó en esta relación. Entonces, esa historia de otra, esa narrativa de lo dating, de lo que pasaba, de lo que no funcionaba, del desamor, a mí me llamaba muchísimo la atención. Y había como un deseo de ayudar, de apoyar, de acompañar. Y yo creo que de ahí es que nace ese interés. Y más allá, yo me he dado cuenta ahora en el camino que mi interés es en las vinculaciones, porque la única relación no es la de pareja, va más allá. A mí me encanta el tema relacional. Incluso mi investigación doctoral, que este año, después de 5 años, yo regreso a la universidad, termino el doctorado y defiendo, es en inteligencia relacional. Es una investigación, ¿verdad? En inteligencia relacional a nivel laboral, cómo el impacto de las relaciones
puede de alguna manera alterar el resultado, la productividad. Así que el tema relacional a mí me apasiona. Voy a clarificar algo bien brevemente sobre la revista Tú, que creo que se quedó en el aire. Era una revista para jóvenes de una Sí. editorial mexicana y su sección más famosa era precisamente la de Trágame Tierra, donde distintas chicas, usualmente eran chicas, mandaban sus cartas contando sus historias, usualmente de terror, con sus parejas o O lo que con ellas... chicos, chicas que estaban Exacto, conociendo. Era ciertamente. súper interesante. Y bastante gracioso. Y entonces retomando, clarificando ese punto, hablar de cómo nos vinculamos con nosotros mismos, hablar cómo nos vinculamos con el otro, con la pareja. ¿Por qué hablar de eso? Es hablar de salud mental. Es que según las relaciones que nosotros vamos construyendo con los demás y con nosotros, porque con nosotros también hay una relación, es la calidad que tenemos en nuestra vida. Según cómo vamos construyendo relaciones. Yo le llamo esas personas vitaminas, esos espacios vitaminas que vamos formando, según se va dando nuestro sentido a lo que es la calidad de vida, a lo que es la felicidad, a lo que es el bienestar. No vivimos en soledad, vivimos en colectivo. Así que el impacto de las relaciones es bien grande en nosotros. Hay algo que nosotros solemos, eh, siempre que podemos en Maleducados, reforzar, es que hay que hacer un trabajo. Ujú, Y los seres humanos, en parte por cómo nos crían, ujú. no se nos dice que hay un trabajo bien importante que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos y que hay un trabajo adicional cuando decidimos vincularnos con otras personas. Ujú. ¿Cómo podemos como motivar a la gente para que entren en ese proceso de ese viaje interior, de hacer su propio trabajo, para poder, partiendo de ahí, tener relaciones saludables y estar prestos a trabajar con los demás? Es que ahí está la base de eso mismo, de estar consciente de quiénes somos, viene de ese trabajo interno, pero a la vez se alimenta también de la construcción y de las interacciones con los demás. En un tiempo se hablaba de la autoestima y cómo reforzar una autoestima en solitario, desde un modelo un poquito más individualista, que si te amas, si te escoges, si estás para ti, te tienes que poner en primer lugar y no importa lo que pase en el mundo, tú tienes que amarte. Hoy podemos hacer otras miradas y podemos decir, sí, es importante amarnos, pero también nos amamos y aprendemos a amarnos según quienes nos rodean y nos aman. Entonces aprendemos en colectivo. Ese amor también lo vamos viendo de quienes nos rodean. Entonces es importante también que nos amen y que nos sostengan, no solamente sostenernos. La vida no, o sea, no todo se resuelve yo aprendiendo sola a hacer algo porque no es una realidad. Aunque es importante trabajar a nivel interno, Sí, también es porque si no, importante reconocer el impacto de la interacción en nuestra vida, porque estamos continuamente interactuando con otro. Así que es importante amarme, pero también es importante que me amen. sí, hay como una especie de simbiosis ahí, porque si yo Totalmente. no hago el trabajo que me corresponde, no podemos entonces funcionar en relación, pero si la otra parte tampoco se da la oportunidad de poder entonces comenzar a construir, pues no funciona. Claro, y mi autoestima también se construye cuando un otro me ama. Y en ese proceso precisamente de construcción de las relaciones, ¿qué papel juega la neurociencia? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Ay, la dopamina enciende. Yo creo que esa parte de el enchule, poniéndolo así, esa etapa de enchule, es todo como, estamos como en alerta. Estamos en alerta, está esa dopamina, está como que todo en high. Y es parte de lo que ocurre porque ese estado de alerta que me pone como en un estado de bienestar,
¿qué es lo que pasa? Estoy tan contenta, estoy tan feliz, estoy tan contento, estoy alegre, estoy en la búsqueda, estoy como despierta, despierto todo el tiempo. Y eso me lleva a querer mandar un mensaje cada cierto tiempo, a querer pasar horas. Ya no, ahora tal vez no se da eso de pasar horas pegada, pero ahora tal vez se da lo de llamar FaceTime o de estar mandando mensajes por WhatsApp. Entonces, ese deseo de ver al otro y de estar con el otro viene también de esa parte, ¿verdad? Esa etapa de enchule, en enamoramiento y que todo está bonito y que creo que es muy importante vivir también. Porque de alguna manera, esto es lo que yo digo, el cerebro crea nuevas conexiones donde se expande cuando está enamorado. Me explico. Cuando yo estoy conociendo un otro, yo necesito crear nuevas conexiones para yo poder de alguna vez no ajustarme, sino aprender de ese otro y llegar a construir el vínculo que tenemos. Por eso cuando tú construyes una relación con una persona y tú terminas, tú no necesariamente repites exactamente lo mismo con el otro. Entonces, esa expansión que se da a nivel cerebral es la que me permite construir algo nuevo con un otro. Si nos saltamos, o no nos saltamos, pero quizás si esa etapa del enamoramiento que es tan importante, quizás para pasar a las próximas etapas, si Ujú, esa etapa es más corta ujú. o no es como, digamos, tan sólida, por decirlo de alguna manera, como debiera serlo para entonces permitirnos pasar a la próxima etapa, ¿eso compromete de alguna manera la relación? Es súper buena, interesante la pregunta. La realidad es que antes se hablaban de modelos un poquito más rígidos a nivel de etapas, pero pues la modernidad y los nuevos seres humanos, los nuevos enamorados, como yo le digo, nos han enseñado de alguna manera que también las etapas trascienden y de alguna manera no son camisa de fuerza y de alguna manera según se dan nuevas personas, se dan nuevos enamorados y hay que hacer unos acuerdos en esas etapas y pues si nos ponemos a ver desde la pandemia, voy a dar el ejemplo, yo creo que la pandemia es un antes y un después. Yo Sí, empiezo las para historias en las todo. pandemias o Para, el huracán María. sí, totalmente. Es que es, yo digo, el trauma colectivo. Eh, Que persiste. entonces, hay una historia desde la pandemia, hay una historia desde el huracán María y desde esta historia de alguna forma surgieron nuevas miradas hacia el amor, hacia el conocer al otro. Le voy a dar este ejemplo que pasó. En pandemia, todas aquellas parejas o algunas parejas de las que se empezaron a conocer o se conocieron en ese momento, fue una mirada bien distinta porque tú estás conociendo un otro, ya sea por Instagram, ya sea por aplicaciones de cita, y de repente te dicen, tú no puedes salir de tu casa, tú tienes que salir con mascarilla, tú no te puedes quedar en otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Cambió. Hay parejas que de 2 semanas de conocerse se mudaron por la necesidad de que, espérate, si no me mudo, yo no te veo. Claro, y también tuvimos la otra situación de la cantidad de divorcios Oh, sí. masivos Oh, de sí. parejas que se tuvieron que reencontrar en un espacio y lamentablemente pues no pudieron sostenerlo. Claro, después de tanto tiempo desconectados, difícil volver a conectar sin una guía. Eso le pasó a mucha gente en pandemia. No entendían, se dieron cuenta, había tanto silencio, tanto desconocimiento, tanta incertidumbre, tanto cambio, que las parejas de repente se encontraron en la casa, se miraron y se dieron cuenta lo desconectados y desconectadas que estaban por tanto tiempo. Y era tan difícil construir con el miedo, con los cambios, con de repente de nuevo regresar a lo que es la convivencia. Fue un reto. Ha sido un reto. Hubo muchas separaciones. Hubo otra gente que se encontraron en esos procesos y hubo un cambio bien grande. Y parte, ¿verdad? Yo digo que parte de lo que yo comparto en mi libro viene de esa experiencia. Este libro yo lo escribo en pandemia. Así que viene de todo lo que estoy viendo. Y es como que lo que está pasando en las parejas, yo sentía que
como que nadie lo entendía. Yo decía, yo tengo que poder contar esto, lo que está pasando en el amor, lo que está pasando en las relaciones. Yo necesito dejarle saber a los demás, no solo a los que llegan a terapia conmigo, sino dejarle saber a los demás que ha cambiado la manera de vincularse y que hay mucha gente herida, mucha gente que no tiene una guía, que no sabe. Hay gente que se queda en la etapa del enchule y enamoramiento. Y cuando digo que se quedan es que tienen la intención, pero no tienen más nada. Quieren, pero no tienen una guía. Sí, y añadiéndole como un poco a lo que usted está diciendo, esa etapa es maravillosa, Ujú, todos queremos participar, pero ya para movernos para ir avanzando, ¿no? En la relación, hay otros factores que son importantísimos, el ujú. timing, o sea, el tiempo en el que nos estamos encontrando, las voluntades, si realmente estamos en el mismo espacio, si hay la disposición, o sea, son tantos factores que Bien va lo más dices. allá de que nos gustamos muchísimo, quiero estar Ujú. contigo. Eso lamentablemente no es suficiente. Totalmente, totalmente. O sea, construir una relación puede ser algo bonito y Claro. mirarse desde algo bonito. Sin embargo, no es algo sencillo necesariamente. Se requiere de esfuerzo, se requiere de trabajo, se requiere de repensarse, se requiere de mirarse, se requiere de poder tener esa neuroplasticidad de ahora, ¿quién es esta nueva versión de ti que la quiero conocer? Y viceversa. Se requiere de esas conversaciones que los llevan. Una de los procesos más complejos en una relación de pareja o en una pareja es poder establecer límites y acordar. Y tal vez luego podemos profundizar, pero esa combinación, yo digo, pareja que no pueda establecer límites y acordar, no puede sostener una relación y alimentarla a través del tiempo, porque es que en algún momento eso va a chocar y no los van a dejar continuar. Y yo le añadiría que como parte o sea, es bien importante, ¿verdad? Los límites y llegar a unos acuerdos, pero hay que honrar esos Mm, acuerdos. No es solamente que hoy tú y yo ujú. acordamos tal cosa, sino que eso hay que sostenerlo en el tiempo. Sí. Y Y hay ahí es que donde... volverlos a hablar en el tiempo para volver a acordar y volver a sostener. Acabas de decir algo que es fundamental, es que eso es un ejercicio para una relación saludable. Hay que estar presente, hay que estar trabajando, no es algo que hiciste, no es como que nos enamoramos y ya, no. Una relación saludable está constantemente cuidando, resolviendo y una relación saludable se diferencia de una que no lo es en la manera en la que asume el reto, en la manera en que se posiciona en el reto, en el desafío. Hay gente que en el desafío no hacen equipo, no son un equipo. Y hay gente que en el desafío se queda unida. Y una relación para que pueda continuar debe quedarse unida, porque desde ahí es que sostiene y construye. En una relación no puede ser una persona cargando, porque es que no va a funcionar. Porque si una persona carga, una persona se agota. Y si una persona se agota, no hay equilibrio. Y eso que acabas de decir es bien importante porque tampoco, ¿verdad? Retomando el tema de la crianza, eso no se nos enseña en la crianza, no se nos enseña en la Totalmente. escuela. eh, Fuera del aire hablábamos ¿verdad? De lo que se está haciendo en el Departamento de Educación para trabajar la parte de la educación emocional y demás, pero como sí se les reconocen los intentos y las buenas intenciones, pero es algo que se queda muy corto a la hora de ver las necesidades que hay Ujú, en los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños y de los jóvenes y ujú. cómo enseñarle toda esta parte de la educación emocional, aprender, vincular también la neurociencia, explicarles cómo funciona nuestro cerebro, cómo es nuestro mundo emocional, cómo nos podemos relacionar de manera saludable. Totalmente. Eso debería formar parte del currículo Ujú. y no lo es. Totalmente. Sí, es una de las cosas que también compartí en mi libro. En el libro yo decía, la clase que nunca se nos dio. Exactamente. La clase que nunca se nos dio cómo ser parejas. Entonces, es complejo porque la gente, y fue una de las cosas que yo me di cuenta cuando escribí el libro, que
Sí había gente que quería cuidar, salvar su relación, pero no tenían herramientas algunas. Y era lo que me decían, pero ¿cómo lo hago? Entonces, algo como la comunicación que vemos, ¿no? Que nos comunicamos, la gente dice, no, es que nos comunicamos súper bien, nosotros nos llevamos súper bien. Y yo les digo, sí, pero cuando la cosa está bien y los ánimos están bien chévere y la estamos pasando bien, es mucho más sencillo versus cuando llega lo complejo, cuando llega el desacuerdo, cuando yo no pienso igual que tú, cuando yo te quiero exponer algo que me hace daño, que me lastima, que me duele. Cuando llega ese momento y tú me invalidas, tú no me escuchas, tú no me apoyas, que es la queja de en muchas relaciones, Te pones a la entonces defensiva. te pones a la defensiva, no das espacio a que tu pareja se sienta segura. La seguridad es base de una relación saludable. Y cuando hablo de seguridad, hay gente que se va o piensa que es, pero es que yo no le doy a mi pareja y yo no le grito. No, seguridad es un poco más profundo. Claro. Es crear un entorno donde mi pareja se siente a gusto, se siente escuchado, se siente escuchada, se siente validada, se siente en calma. Porque cuando hablamos de los apegos, que es un tema que es bien importante y nos da una base para entendernos, los estilos de apego. Y hay distintos teóricos, ¿verdad?, que han podido darnos luz en este tema. Bowlby, que habló, ¿verdad?, del apego en la niñez, que es tan importante cuando hablamos de heridas de la infancia, cuando hablamos de cómo nos vinculamos en las interacciones, tenemos que hablar de Bowlby. Y de alguna manera entendemos desde su explicación, si con mamá, con papá, con cuidador, tuviste un apego seguro, significa que te cubrieron todas las necesidades básicas. Todo lo que era necesario en la niñez y en la adolescencia para sostener, para cuidar, para amar, desde un espacio seguro. Eh, Igualmente vemos el efecto cuando no se crea, ¿verdad?, un apego seguro en la niñez. Entonces vemos adultos que se vinculan desde el miedo, desde, desde en la, desde el miedo, desde la Como, falta de recursos emocionales, desde de repente, desde la evitación, de repente desde el mismo trauma y muchas otras cosas como se puede expresar desde de repente el permitir lo que no debes permitir, lo que no es justo que te hagan. Y es complejo. Entonces vemos que en la adultez, Ainsworth habló muchísimo, Mary Ainsworth habló muchísimo de los apegos desde las relaciones de pareja en la adultez. También el evitativo, el el apego ansioso. seguro, el ansioso. Y vemos cómo se va traduciendo. Nos movemos un poco a Sue Johnson, que recoge los apegos, pero nos habla de, ok, necesitamos conectar. Y aquí es donde me acomodo yo, como digo, en esta mirada que yo tengo, ¿verdad?, de las relaciones. Cuando conectamos, nuestras defensas bajan y creamos espacios seguros. Y Sí, porque estamos a gritos necesitando conectar. Y podemos conectar con la mirada, con un abrazo, con el habla, con escucha activa. Hay tantas maneras de vincularnos. Yo digo de ese toque emocional, yo le llamo el toque emocional, que es lo que muchas parejas han perdido, la capacidad de conectar. yo creo que es bien importante eso que acaba de mencionar, del toque emocional y de la capacidad de conectar. ¿Por qué esto es importante, doctora? Mira, el toque emocional es la capacidad de conectar en el momento presente con el otro, desde la vulnerabilidad. Y estoy diciendo ahora mismo un término fundamental para la construcción de relaciones saludables. No se puede dar una relación saludable si tú no me permites ser vulnerable o yo no te permito ser vulnerable. La vulnerabilidad es parte de nuestra esencia humana y permitirlo es dejarte ser libre. Permitirlo es permitirme a mí ser libre. Entonces, en una relación saludable, cuando dos personas se sostienen, dos personas se aceptan. Y en la aceptación, permitirte ser vulnerable es esencial, porque cuando yo te permito ser vulnerable, yo puedo escucharte desde el amor, desde la compasión y no desde el juicio, desde el señalamiento o desde la interrupción. Y esto es súper necesario cuando hablamos
de comunicar asertivamente. Cuando hablamos de comunicar asertivamente, necesitamos trabajar por pasos. Cuando una de las partes está comunicando asertivamente, puede estar haciendo varios ejercicios. Uno, escucha activa, donde no te interrumpo, donde yo no pauso la conversación para dar mi opinión, donde yo asiento y te escucho. Luego de que yo te escucho y asiento, no de forma reactiva, sino de forma compasiva, yo te valido. Y cuando hablo de validar, te puedo validar aún no estando de acuerdo con tu punto de vista. Y va a llegar el momento que yo te voy a poder expresar qué pienso, qué siento también, porque el turno mío también va a llegar. Entonces es un trabajo en equipo. Y luego que yo te valido, yo veo, escucho o pregunto, exploro cuáles son tus necesidades emocionales. Luego que yo veo cuáles son esas necesidades emocionales que tienes, que necesitas, yo veo como pareja cómo yo puedo aportar en eso. Entonces, ese es el trabajo desde la comunicación asertiva. Y eso es un trabajo que se da en ambas direcciones. No puede haber una persona que sea la que siempre escucha activamente, la que siempre valida, la que siempre busca cubrir esas necesidades emocionales que puede, porque ¿verdad? No, no siempre vamos a cubrir todas las necesidades emocionales del otro, también un trabajo ¿verdad? Interno del yo. Pero en una pareja, claro que acompañamos, sostenemos, pero son dos personas constantemente haciendo ese ejercicio. Y esa parte es esencial. Yo es que yo la repito, porque es que no puede haber un equipo si una sola persona sostiene. No es posible. Ambos tienen que ser sostenedores. Nadie se puede agotar, nadie tiene que estar cubriendo más roles que el otro, nadie tiene que aguantar, sufrir este amor idealizado que se nos enseñó en algún momento en novelas, en películas, en historias. Es un amor que destruye, no construye. Y entonces significa que no es amor, porque el amor no puede destruir. El amor suma, nutre y construye. Y hoy queremos hablar de un amor saludable, de un amor que no hace que una persona se tenga que sacrificar por la otra, que no hace que una persona tenga que callar para que la otra persona esté bien. Porque si tú tienes para una paz de ambos, tú tienes que hacer constantemente silencio, tú tienes que aguantar, tú tienes que permitir. Pregúntate realmente, ¿eso es paz? ¿Eso es una relación? ¿Eso es construir? No. En una relación ambas personas se tienen que sentir que son libres, pero a la vez están comprometidas, que se cuidan su identidad, su autoestima, su individualidad, pero a la vez aportan. Entonces es un trabajo donde uno se trabaja a nivel individual, quiere ser mejor persona, quiere ser mejor profesional, quiere ser mejor pareja, quiere ser mejor hijo, mejor padre, ¿verdad? Los roles que tenga. Y está en ese trabajo, trabajándose a nivel individual, pero también a nivel de pareja. Si tú solamente aportas a nivel individual y solamente estás para ti, pues entonces tal vez no es un buen momento para estar en una relación de pareja. Entonces, si tú solamente aportas a la relación de pareja y te olvidas de ti, entonces tienes que mirar si esa relación te está llevando por el camino que no es. Entonces ahí está la complejidad en ese trabajo que haces constantemente donde te cuidas, pero cuidas. Estás, pero no desde el abuso, no desde el desgaste, sino desde la decisión libre de querer ser parte de algo que te suma. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted observa al momento de resolver los conflictos o de intentar precisamente resolver los conflictos? ¿Qué es lo más difícil? Uno de los errores que más puedo observar en las parejas pudiese ser el de la comunicación, el querer ser escuchado o querer ser escuchada, pero no saber escuchar. Sí, de El, a mí me está pasando esto, yo exacto. necesito esto, el yo. El querer que se valide tu punto de vista, pero no validar a la otra persona. El moverte desde una comunicación pasivo-agresiva, que es terrible,
para la relación. El ignorar muchas veces pasa mucho que hay heridas porque en las relaciones si discuten, una de las dos personas a lo mejor evita un poco más y entonces ignora los mensajes, se desaparece, bloquea y eso puede ir creando esta herida en la otra persona, esta inseguridad. Recuerda que en una relación hablamos de este núcleo de seguridad, este es mi espacio seguro, esta es mi persona segura. Entonces, si se da esa invalidación, esa incongruencia, esa inestabilidad, entonces vuelve el sentido de alerta. Pero esta vez no regresa este sentido de alerta desde esta, ¿verdad? Esta dopamina, no como para, no necesariamente desde esa parte de enchule, sino a lo mejor el neurotransmisor que se presenta es el del cortisol y es desde la ansiedad, desde el miedo. Y entonces ahí quema, ahí lastima. Otra vez, no es necesario desaparecerse, no es necesario ignorar mensajes, eso se convierte en un acto de violencia hacia la otra persona, porque no hay necesidad, por más enojados que podamos estar, de entrar en ese tipo de dinámicas. La comunicación lo es todo. Por eso es tan importante brindar las herramientas. El camino era una de las cosas que notaba, que muchas veces en las relaciones se lastima y hay relaciones que se lastima sin querer lastimar, pero no dejas de ser responsable de lo que Claro. hiciste. Pero muchas de estas personas lastimaban sin querer lastimar porque no sabían cómo hacerlo. Y de alguna manera hay que ver la importancia, ok, pues vamos a hay una invitación, uno de lo que tú no sepas, si estés en una relación, búscalo, busca ayuda, busca terapia de pareja, le edúcate, porque es importante que no vivas diciendo, ay, es que no sabía. Ah, ok, pero si no sabemos, nos hacemos responsables, hacemos el trabajo, que es la invitación. Pero también a nivel colectivo, eh, para mí es bien importante educar a las parejas, poder brindarle las herramientas para que se relacionen. Como bien te decía, hay un cambio desde la pandemia para acá y uno de los cambios más grandes ha sido el digital. Sí, ese tema es importante porque precisamente cómo han cambiado las relaciones de pareja con las redes sociales y la vida digital. Ese tema de la sobreexposición, de la comparación constante con otras parejas, el tema de la comunicación precisamente, cómo todo eso ha impactado las relaciones de Ay, pareja. mira, muchísimo. Ahora uno de los distractores o uno de lo que compite muchas veces en una relación es el mismo celular. Y ha sido una lucha y ha sido una queja bien presente en los talleres de pareja, en nuestros retiros de pareja, en las terapias de pareja. Es una queja bien presente la lucha de no me hace caso, está mucho tiempo en el celular, salimos y no siento que estamos conectando porque una de las partes dice quiere subir cosas o está pendiente a lo que pasa en las redes y no estamos teniendo tiempo de calidad. Entonces en el día también ha cambiado la dinámica en el hogar. El mundo se está moviendo muy rápido y lo vemos hasta en la mirada digital. O sea, tú puedes, en 5 minutos, tú puedes enterarte por lo menos de 3 noticias. Eso antes no pasaba. Claro. Para tú enterarte una noticia te tenía que pasar horas o días. Y a lo mejor ibas cogiendo una, dos, según pero ahora mismo tú entras al celular y sabes que puedes enterarte de un montón de cosas a la vez. Entonces, esto es una mirada de cómo el mundo está corriendo. ¿Qué pasa? Que está el distractor ¿verdad? El teléfono, la parte digital. Está el distractor de todas las redes sociales. Entonces, también hay un punto donde, ok, entonces ahora hay una exposición distinta. Ahora las parejas tienen redes sociales, pueden abrirlas, pueden utilizar otros nombres. Entonces, hay un tema con lo que es la confianza, que es un pilar de una relación de pareja. Entonces, ahora la confianza la tenemos que estar mirando desde otro vehículo porque antes no teníamos el reto de la era digital o de las redes sociales, ahora tenemos que mirar la confianza, el tema, que esto es un tema bien profundo que yo digo aquí se quepan horas, así que no voy a darle, pero lo menciono por encima, el tema de las infidelidades, el tema, ahora hablamos de una infidelidad digital, ahora hablamos de microinfidelidades, ha cambiado, las cosas siguen cambiando. Y es necesario buscar maneras nuevas de cómo acercarnos a las cosas para dar contexto, darle información a la gente. La gente está necesitando información.
Y yo creo que ahí también podemos traer lo que usted había mencionado de los acuerdos. Sí. Eso me parece que es fundamental para poder navegar la era del mundo digital y de las redes sociales, porque podemos llegar a acuerdos sobre todo con el tema de qué constituye una microinfidelidad, Ujú. o sea, cómo nos sentimos cómodos, las líneas de respeto, los límites, cuidar el tiempo de pareja también, porque no es excusa que por tener un teléfono o estar en las redes sociales que tenemos que atender, vamos a poner ejemplo por el trabajo, Ujú, yo no puedo utilizar eso de excusa para no atender a mi pareja. ujú. O sea, eso no puede nunca ser prioridad sobre la relación. Sí. Y yo creo que hay que poder poner límites sobre eso. Sí, el tema de los límites digitales es una realidad hoy día, y cada día está llegando más presente a terapia, a los espacios, y seguimos estudiando el panorama. Pero en definitiva, hay que entender algo, y es que hay una guía, y es una de las cosas que yo trato de mostrar, ok, ¿cómo les doy a las parejas una guía práctica? Que es lo que hago en mi libro. Ahora, hay algo que es esencial entender. La relación de pareja, o sea, estas dos personas son las que deciden hacia dónde, que construyen. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos acuerdos que no pueden ser replicables para todas las Claro. parejas que van a ser de cada núcleo, de cada relación, porque una pareja es un sistema que tiene unas creencias, una visión de mundo, unos valores, unos proyectos de vida que no van a ser igual al de otra pareja. Entonces, esto es bien importante porque lo que a otra pareja le funciona, no necesariamente a esta pareja le va a funcionar. Y hay que tener mucho cuidado, porque hoy día en las redes sociales se presenta tanta información, pero hay que saber escoger qué información me aplica, qué información es buena. Y esto también es un mensaje para las parejas. No todo lo que hay en las redes sociales significa que me aplica a mí o tiene que ver conmigo. Sí, cuando digo conmigo, doy el ejemplo, ¿verdad? De las parejas. No tiene que ver con cada pareja. Una pareja puede entrar a las redes sociales o una de las personas y no porque otra persona u otra pareja dijo algo significa que eso a ti te funciona, te sirve o es tu historia de vida, porque cada pareja construye su historia igual que cada ser humano. No todo lo que vemos de otra persona, primero que estamos viendo una pequeña parte de lo que quiere decir otra persona, que es tu historia y está chévere. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, porque muchas veces, y esto es algo que yo se lo digo a las personas y a las parejas, muchas veces lo que consumimos en las redes sociales no construye para nosotros, destruye. Y cuando tú identificas algo que te empieza a destruir, tienes que hacer negociaciones porque cuidar tu bienestar es esencial, igual en la pareja. Que la pareja cuide su bienestar es esencial y tienen que estar haciendo acuerdos porque no todo lo que pasa en redes sociales le aplica. Y esto tiene que ver con todos los temas. Hoy día vemos gente que se casa en menos tiempo. Vemos bodas increíbles que pasan, ¿verdad? Por las redes sociales, o vemos casas increíbles, o vemos proyectos increíbles. Vemos una pequeña historia de lo que otra persona quiso contar. Se puede respetar, pero no significa que esa sea tu historia o que eso significa tu éxito o que te va a ir bien en las parejas. Y es un tema que lo digo porque es una realidad silenciosa, pero contundente. Las parejas hoy tienen el reto de lo que es la comparación por lo que se consume en redes sociales. Y esa comparación también los está desgastando. Sumado, ¿verdad?, a la importancia de lo que mencionamos de llegar a los acuerdos que nos mantienen en un lugar saludable en Totalmente, referencia al mundo digital. totalmente. Doctora, ¿qué sostiene la relación? O sea, ¿cuáles son los elementos que sostienen una relación que no son el love bombing? En definitiva, el love bombing lo que hace es destruir y se mueve, ¿verdad? Desde, muchas veces desde la inestabilidad, porque estás dando algo vago que genera a lo mejor una añoranza, un deseo en la otra persona, pero no es sostenido. Así que una relación se sostiene desde una comunicación asertiva, desde el respeto, desde la compasión, desde la vulnerabilidad y sobre todas las cosas hay dos fundamentales. Una, obvio, confianza, pero una de ellas es la acción, accionar. Eso es lo que sostiene una relación, la capacidad de moverte a la acción, la capacidad de constantemente cuidar, porque cuidar es una acción, respetar es una acción.
Escuchar es una acción. Todos los días tú haces una acción por el otro y el otro también hace una acción por ti, por la relación. Entonces, eso es lo que sostiene. Dos personas que deciden escogerse continuamente, trabajar juntas para cuidar ese núcleo, ese sistema que han formado, que es único porque es irrepetible. Entonces, desde el presente, desde el consciente, sostienen, cuidan y sobre todo respetan los límites del otro, no abusan, no maltratan, sostienen, cuidan, respetan. Y hay una palabra que a mí me encanta y es la admiración. Para mí es fundamental admirar al otro en una relación. Sí. Eso es maravilloso y eso también sostiene la capacidad de reconocer a esa otra persona, de verla como una figura en crecimiento y ver también ese deseo, que ambos también tengan ese deseo de crecer. ¿Cómo precisamente pensando en ese deseo de crecer, la pareja puede cuidar su salud mental en conjunto? Bueno, una de las cosas que yo le recomiendo a las parejas es movimiento. Movimiento, hay que conectar con el movimiento, con el ejercicio. El ejercicio es maravilloso, es vitamínico, es poderoso y poder crear un espacio para la pareja. O sea, ¿verdad? Cada relación tiene su realidad y hay parejas que no necesariamente comparten su espacio de ejercicio, pero en algún momento de la semana puedan compartir una caminata, un contacto con la naturaleza, una visita a un parque. Eso es maravilloso para el cerebro, para la relación, para la seguridad, para la conexión. Otra de las cosas es jamás negociar el tiempo en pareja. Y cuando hablo de tiempo en pareja, según la realidad, la disponibilidad y los acuerdos que se hagan, cada pareja, ¿verdad? Va a tener más tiempo que otras, pero no se puede negociar el tiempo en pareja. Entonces, hay que trabajar en que la pareja tenga sus espacios, sus citas. Luego del libro yo hice un juego de cartas, que dos juegos de cartas dirigido a parejas y uno era para poderle mostrar a las parejas, porque por ejemplo, una de las personas puede decir, no, es que mi pareja no se inventa nada, no crea nada, yo siempre tengo que como que tomar la iniciativa. Y yo digo, pues este juego de cartas los puede ayudar a eso mismo, a tener ideas, pero a recordar que el momento en pareja es preciado. Es único, es maravilloso y se tiene que cuidar. Entonces, esta capacidad de estar constantemente conociéndose hice Enchúlate, que es un juego de cartas con preguntas profundas, porque necesitamos vincularnos desde la profundidad. Hay parejas que no se han hecho un montón de preguntas que son valiosas y necesarias. Entonces, siempre hay una buena pregunta que hacer y no desde el juicio, sino una pregunta para explorar, para conectar. Entonces, las parejas están constantemente haciendo pequeños arreglos. Hay gente que dice el cafecito de la mañana. Hay parejas que ese es su momento de conectar, o en la nochecita el té o lo que sea. Pero respetar, hay parejas que dicen el masajito de la noche o en la noche nos vamos a acostar juntos. Hay muchas negociaciones y rituales, hábitos que las parejas deben sostener. Los rituales y los hábitos son fundamentales en una relación de pareja. Cada quien construye sus hábitos, igual los rituales, pero tenerlos es necesario. Es súper necesario. Así que yo te diría que es obviamente alimentar la comunicación, la escucha activa. Y yo le digo a las parejas que todos los días, en algún periodo, 10 minutos, no tienes que tener una hora completa, 10 minutos, donde puede ser en la ducha, puede ser en el cuarto, puede ser en la cocina. O sea, puede ser en cualquier espacio que tú quieras, el mueble. No es el espacio, es que busques la oportunidad y tengas los minutos conscientes, yo les llamo. Y los minutos conscientes que te miras, te puedes dar las manos, te puedes estar observando y contemples a esa persona que está construyendo vida contigo. O sea, qué maravilloso es ver cómo el rostro le va cambiando y tú estás ahí acompañando a esa persona. Verla crecer, verla madurar, cómo el rostro cambia, cómo se alegra, cómo algo le molesta. Entonces, eso es importante. Yo digo la danza de la pareja. Cómo se van moviendo y van mirando el tiempo, cómo va transcurriendo y la pareja va creciendo también. Si tú te pierdes eso, te estás perdiendo la relación. Y para, ¿verdad? En otros temas relacionados sobre todo cuando hablamos de los ciclos de ruptura y la parte de resiliencia emocional, que sería como ya el otro lado o la otra Ujú, cara de la moneda, ujú. ¿no?
Para las personas que quizás estén transitando este periodo, ya hemos hablado sobre las señales que indican que pues la relación no está en un lugar saludable y quizás hay que replantearse qué se está haciendo o cuáles son los próximos pasos a seguir. Pero, ¿cómo se puede transformar una ruptura en una oportunidad de crecimiento personal? Mira, lo primero que quiero decir es que una ruptura nunca es algo sencillo. Aún tú decidiéndolo, aún el otro decidiéndolo, no es algo sencillo porque requiere mucha neuroplasticidad. Requiere que reconozcas que las cosas van a cambiar, que se van a transformar, que hay cosas que se van a perder en el camino y que hay nuevas negociaciones que tienes que hacer, nuevas dinámicas que van a llegar a tu vida. Así que hay un cambio total que se da en una ruptura. Y muchas veces es una ruptura para las personas puede significar el reconocer que algo no funcionó. Y hay un proceso de duelo. Y hay un proceso de duelo que cada quien lo lleva de una manera distinta. Todo proceso de duelo, yo digo que mientras se puedan acompañar, ¿verdad? A nivel terapéutico, maravilloso. Para eso está la terapia, para acompañar. Igual a las parejas en ruptura, muchas veces yo le digo que acompañen de un proceso de terapia para poder tener las herramientas de poder llevar un proceso de duelo y de ruptura sin herir más. Y eso es maravilloso, poder hacer eso al final. Entonces, si es posible recuperarse luego de una ruptura, ahora hay que vivir el proceso, hay que dar tiempo al proceso y hay que trabajar el proceso de sanar, hay que trabajar estos nuevos cambios que llegan, hay que abrazar, hay que permitir esta nueva sensaciones, cambios que llegan. Pero si hoy hablamos de rupturas saludables también y nosotros atendemos mucho en la clínica ese proceso. Cada día están llegando más y para mí es increíble ver cómo parejas deciden darse la oportunidad de, aún decidiendo que la ruptura es la decisión o que vamos a hacer el proceso consciente acompañado para no lastimarnos a nosotros y para no lastimar a los niños. Así que esa es mi invitación. Es un proceso complejo donde yo le digo a la gente vaya a terapia individual y vaya a terapia o de familia o de pareja, porque la realidad es que es bien importante, porque también hay una terapia para la ruptura y para acompañar ese proceso y para poder dar gracias, poder soltar, poder agradecer. Hay veces que las personas necesitan decir muchas cosas al otro antes y si se da la oportunidad y si se puede hacer, también eso es sanación. En el proceso hay momentos donde sí se puede hacer y hay momentos donde no es saludable hacerlo. Así que todo va a depender de las dinámicas que se han dado, ¿verdad? En esa vinculación. Pero como amar es un proceso que requiere del cerebro, de la conexión, ¿verdad? Todo este proceso biopsicosocial que se da, también la ruptura. Es lo mismo, se da y es un proceso bien poderoso también. Así que yo digo que en ambos procesos necesitamos seguir construyendo guías, la gente necesita guía, hay oportunidad de eso mismo, que no estén solos, ni la persona a nivel individual que le está doliendo, que está viviendo una dolencia, ni la pareja, ni la familia, que hay sistemas de ayuda para acompañarlos en un proceso complejo, ya sea de construir una relación, ya sea de replantearse la relación que tienen y mejorarla, o ya sea del duelo de soltar esta relación para reencontrarse a nivel individual y construir desde donde, ¿verdad? Quieran hacerlo nuevamente. Así que si es posible, yo lo que digo es que busquen la ayuda y busquen las herramientas que necesitan para que no vivan un proceso así solo. Doctora, para las personas que quieran contactarla, que les interese en ir a terapia con usted, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mira, nuestra clínica, ¿verdad? No estoy sola, ya tenemos otras psicólogas en holística, nos pueden contactar al 787-379-2373. En nuestra clínica nos enfocamos mucho en terapia de pareja, terapia de familia, que vemos que es bien importante abordar estas dos áreas. Así que allí estamos todos comprometidos, ¿verdad? Las doctoras están bien comprometidas en acompañar a esos sistemas tan importantes para seguir como aportando, como digo, a la sociedad. También yo hago retiros, talleres para parejas, así que pueden estar pendientes a mi página de Instagram, porque cuando los anuncio en Instagram me pueden conseguir como
Hablando con la psicóloga o doctora Joaris Aibar. Me pueden conseguir a través de la clínica de Holística PR, me pueden conseguir a través de Retiros para Parejas, que es una página también, me pueden conseguir también a través de Enchúlate PR, que es la página donde está mi libro y las cartas para parejas, o me pueden conseguir a través de La Finca 100 por 35, que es el proyecto de psicología deportiva, ¿verdad? Que es otro proyecto y otra especialización que abrazo y me encanta un montón, ¿verdad? Aportar desde ahí para los atletas, para las familias. Así que hay muchos canales por donde conseguirme, sobre todo a través de Hablando con la psicóloga, doctora Yoaris Ibarra, en Instagram, en Facebook. Ahí pueden llegar a las demás páginas y estar pendiente a lo que hacemos, ¿verdad? O consumir el contenido para tener un poquito de información. ¿Y dónde podemos conseguir el libro? Pues el libro lo pueden conseguir en Enchúlate PR, lo pueden conseguir, que es una tiendita online que tenemos, lo pueden conseguir en mi oficina, o sea, en la clínica, que es holística en Carolina Shopping Call, lo pueden conseguir en Amazon y pronto regresa a las librerías de aquí, se acabó, pero pronto llevamos nuevos, así que regresan ya mismito a las librerías de acá de Puerto Rico y los dejamos saber, pero por lo pronto en Amazon, en nuestra clínica o en Chulate PR. Pues queremos agradecerle, doctora, que haya estado hoy con nosotros, que haya compartido toda esta información tan valiosa. Recalcar la importancia de ir a terapia, de hacer el trabajo individual, de hacer el trabajo en conjunto. Y recordarles a ustedes que nos sigan en nuestras redes de Mar Educados en Instagram, en Facebook, que compartan este contenido porque este programa queda grabado en Facebook